Perfecto. Arrancamos entonces. Bien, bueno, bienvenidos. Gracias por la asistencia una vez más a nuestro ciclo de capacitaciones. Como les comentaba Valeria, hoy vamos a hablar de soluciones ABB para la compensación de energía reactiva y filtrado de armónicos. Eh, y bueno, está dividida la charla en dos módulos. Ahora vamos a ver un poco el contenido de la agenda para estos 2 días. En sí, este, la idea de esta capacitación es no es hacer simplemente una presentación de productos ABB, sino dar un contenido teórico, un poco de conceptos, explicar de dónde vienen las cosas, los por qué, para que se lleven también ese conocimiento, además de conocer la oferta ABB. Es un poco el espíritu que le queremos dar a esta capacitación, a este ciclo de formación. Bien, bueno, me presento nuevamente, mi nombre es Rafael Caputo, soy ingeniero electricista, trabajo en ABB hace 17 años y actualmente tengo la responsabilidad sobre el área de Motor Starting y de Power Quality. Power Quality es lo que vamos a ver específicamente hoy, calidad de energía, que es un tema bastante amplio del cual vamos a tocar algunos aspectos. Bien, ¿en qué se va a basar la capacitación? Como les comentaba, está dividida en dos módulos. Un módulo lo damos hoy martes y el segundo módulo lo vamos a dar el jueves. Eh, digamos, esto está estructurado de una forma en que hoy vamos a ver lo que es relacionado con la compensación de la energía reactiva, la parte más simple, y el jueves lo que es un poco más complejo, que contempla también el tema de contenido armónico y filtrado de armónicos. Así que eso es más o menos lo que está estructurado, después lo vamos regulando con el tiempo, pero la idea es tocar esos dos temas en estos 2 días. Bien. Bueno, vamos a hacer una introducción de algunos conceptos generales. Seguramente muchos de estos ya lo conocen, pero nunca está de más refrescar algunos conceptos. Primero, como introducción, para mencionar las soluciones que tenemos para mejorar la calidad de energía, ¿qué podemos hacer para mejorar la calidad de energía? Bueno, podemos hablar de un proceso de 5 etapas hasta llegar a mejorar la calidad de energía. ¿Y qué podemos ver en esas etapas? Podemos hablar de una primera etapa de medición, ¿no? Si yo quiero mejorar algo, primero tengo que saber de qué base parto. Entonces, ahí es donde aparece la medición. Medir, saber en qué situación estamos. Esa medición puede ser una medición puntual, instantánea, de un momento, digamos, una foto del estado de situación. Pero si yo realmente necesito tomar una decisión al respecto, más que una foto necesito una película, necesito tener una visualización y un monitoreo más extendido en un periodo de tiempo para analizar realmente la situación y poder tomar decisiones. Eso sí nos va a permitir identificar problemas, ya teniendo la información del estado de las mediciones, de cómo está la instalación eléctrica, podemos identificar problemas. Por ejemplo, podemos sacar patrones. Determinada situación se produce en una circunstancia que se repite. Ahí podemos encontrar determinadas fallas eh, que no son erráticas, sino que respetan un patrón, que coincide la falla con un determinado estado, con una determinada situación de la instalación eléctrica. Entonces, ahí podemos empezar a asociar, identificamos los problemas y luego podemos hacer el análisis de causas, ¿no? Refiriéndonos bueno, cuando sucede esto en general siempre pasa cuando coincide con tal situación. Bueno, entonces muy probablemente que la causa venga por ahí, ¿no? Entonces, esas son las cosas que podemos ir haciendo. Y finalmente, con todo este análisis, vamos a llegar a la implementación de la solución. Pero siempre, para llegar a establecer una solución, tenemos que encontrar el problema, saber cuál es el problema. Y para poder diagnosticar un problema, es muy importante contar con la información previa que va a partir desde una medición mejorada con una visualización constante, tal vez remota, etcétera, etcétera. Pero un poquito eso es
la idea de, si hablamos de calidad de energía, tenemos que poder diagnosticar la situación para solucionar los problemas. Entonces, para medir, bueno, hay muchísimos instrumentos de medición. Acá lo que mostramos no es específicamente instrumentos de medición, sino equipamiento con capacidad de comunicación. Hoy en día eh, hay gran cantidad de equipamiento eléctrico que levanta mediciones, digamos que toma datos de la instalación, pero hoy también se busca mucho, además de levantar esos datos, poder transmitirlos, enviarlos, ya sea a un sistema de control propio del usuario de la planta, lo que puede ser un SCADA localizado, o bien algo que hoy se está utilizando muchísimo cada vez más, es el monitoreo remoto en una nube, como es el ABB Ability. Entonces, ¿qué necesitamos? Equipamiento que pueda llevar esa información a la nube. Y acá damos algunos ejemplos de equipamiento ABB, como el RBT, que es un regulador de potencia reactiva con la capacidad de comunicación, el UMC, que es un eh, controlador inteligente de motores con protección incorporada, que también hace diagnóstico y también lleva esa información por comunicación a algún sistema de visualización que se necesite. Tenemos True ATS, que es una conmutadora inteligente para hacer transferencias que integra la lógica dentro del mismo equipamiento de potencia, también con capacidad de comunicación y de conectarse a la nube. Tenemos los interruptores de potencia, ya sean los compactos o caja moldeada de la línea XT o los abiertos en aire para mayores capacidades de la línea EMAX 2. Tenemos multimedidores como los M4M, mediciones de la familia EQMetters. También tenemos el EQMatic, que es otra interfaz que nos permite levantar datos de distintos puntos y llevarlos a la nube. Tenemos también el sistema de medición CMS 700 y tenemos el EQIPAP, que también nos permite levantar información de distintas instalaciones. Eh, es muy útil este equipamiento, por ejemplo, para convertir una instalación antigua que con elementos antiguos sin medición. A través de este equipo podemos, digamos, incorporarlo en una instalación vieja y levantar datos y hacer como una mejora de la instalación sin un cambio de equipamiento. Es una solución que se puede dar en ese tipo de situaciones. Pero bueno, en resumen, todo esto son equipos con capacidad de comunicación, de levantar información y de enviarla a un sistema de monitoreo para poder hacer todo ese análisis y diagnóstico que les comentaba al principio. Entonces, con todos estos equipamientos nos podemos conectar a la nube de ABB, al Ability como lo conocemos. Y armar una arquitectura de este tipo, como la que se está mostrando, con dashboards diferentes de visualización. Acá, por ejemplo, lo que se muestra es el consumo de la fábrica que ABB tiene en Bellavista, Tucumán, por citar algún ejemplo. Pero podemos armar distintos muestreos y visualizaciones. Bien, vamos ahora un poco a qué problemas nos podemos encontrar relacionados con la calidad de energía. Entonces, podemos hablar de diferentes tipos de fenómenos habituales. Y si quisiéramos, podríamos dividirlos en dos grupos. Podemos hablar de fenómenos más relacionados con la tensión, que suelen ser de índole externa a la planta, por ejemplo, recibo mala calidad de la tensión que me entrega la distribuidora de energía, con lo cual necesito proteger a mi equipamiento de esas variaciones de tensión, en donde apuntaríamos a soluciones relacionadas con acondicionadores de tensión, UPS, podría ser en este caso, o luego tenemos otras soluciones más relacionadas con la corriente, más relacionadas con el consumo propio de la planta y las cargas de la planta, que están orientadas a otras soluciones como filtros activos, correctores de factor de potencia, que vamos a detallar a continuación. Pero,
¿Qué podemos ver acá? Bueno, por ejemplo, problemas de tensión, que es lo que les mencionaba, sobretensiones, subtensiones, picos, huecos, cortes, transitorios, flicker. Todos estos son los problemas son algunos de los problemas que podemos encontrar relacionados con la tensión, exclusivamente con la tensión, y que suelen ser de índole externo, más que nada. Pueden existir problemas de tensión generados internamente, pero la mayoría de los casos vienen de afuera. Entonces, utilizaremos algún tipo de equipamiento específico para este tipo de problemas. Otros tipos de problemas que podemos encontrar son internos, como les mencionaba. La contaminación armónica, si bien puede venir de afuera, ¿dónde se da que venga de afuera? Por ejemplo, en un parque industrial puede haber, dentro del parque industrial, donde hay muchas empresas, puede haber alguna de ellas que sea un gran generador de contenido armónico. El contenido armónico se genera desde las cargas. Las cargas son las que generan el contenido armónico y ese fluye por la instalación. En determinados casos, cuando ese contenido armónico es muy elevado, puede llegar a afectar a toda la planta y seguir subiendo en la instalación y afectar a la red. Esos casos son bastante críticos porque cuando afecta a la red, está afectando también a los vecinos de esa planta del parque industrial. Entonces, ahí empieza a haber conflictos entre partes, con la distribuidora, con los distintos vecinos del parque. Y bueno, digamos que para el que está recibiendo contaminación armónica desde el vecino, lo ve como un problema externo. Pero si vamos a analizarlo, digamos, desde la parte técnica, cómo se genera el contenido armónico, en realidad es un problema interno de la planta. Las cargas son las que generan el contenido armónico. Bien, entonces por eso lo dividimos un poco en problemas que vienen de afuera y problemas que nacen desde adentro. Bueno, uno de ellos es la contaminación armónica que cada vez está más presente en la instalación, principalmente por la electrónica de potencia, variadores de frecuencia, rectificadores. Son equipamientos electrónicos que generan estas deformaciones en la corriente principalmente y luego en la tensión, que generan varios problemas que vamos a detallar más adelante los síntomas de estos problemas. Ahora simplemente hacemos una introducción de los problemas de calidad de energía. Otro fenómeno que podemos tener es desbalance de cargas. Esto es bastante habitual. En un sistema trifásico perfectamente equilibrado no habría desbalance de cargas, por ende no habría corriente en el neutro. Pero bueno, eso sería en un mundo teórico ideal. En la práctica sabemos que hay cargas trifásicas y hay cargas monofásicas. Y si las cargas monofásicas no están perfectamente equilibradas en las tres fases, va a existir, como se le dice, el desbalance de de las tres corrientes y, bueno, en consecuencia, una circulación de corriente por el neutro que es poco deseable. Este es un problema de índole interno, lo genera la mala distribución de cargas dentro de la planta, no es algo que recibamos desde afuera. Y otro problema que podemos encontrar también de índole interna es el bajo factor de potencia. Esto es un problema propiamente de las cargas también. Es un problema que ya, digamos, lo conocemos hace mucho tiempo, sabemos cómo atacarlo y, bien, bueno, vamos en breve a detallar un poco más al respecto. Pero simplemente como introducción a lo que llamamos calidad de energía, vamos a tener estos problemas externos, más de índole relacionado a la tensión, que podremos corregir con equipamiento como acondicionadores de línea o UPS, y problemas de índole interno, más relacionados con la corriente, que corregiremos con filtros de armónicos, correctores de factor de potencia y demás. Bien, continuamos con algunos conceptos. Acá vemos dos gráficos, y en estos dos gráficos, en uno de ellos vemos dos ondas
perfectamente senoidales, sin ninguna deformación, pero desplazadas una de otra. Y al azul vemos que es la onda de corriente y la naranja es la onda de tensión. Ese desplazamiento entre las dos señales es lo que conocemos como coseno phi. El coseno phi, también denominado factor de potencia de desplazamiento, es el ángulo de desfasaje que existe entre esas dos señales de tensión y corriente, independientemente de si las señales son perfectamente senoidales como tenemos acá o no lo son como tenemos acá. El coseno phi lo que va a analizar es el desplazamiento de las dos señales. Por otro lado, tenemos la distorsión. La distorsión general, no. La distorsión es algo que denominamos armónicos, que lo vamos a explicar más en detalle más adelante. Pero en este gráfico lo que quiero mostrar es que el factor de potencia es la conjunción de estos dos fenómenos. Distorsión armónica y coseno phi, desplazamiento del factor de potencia. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque muchas veces vamos a hablar de factor de potencia simplemente refiriéndonos a tableros de capacitores, a corregir el coseno phi. ¿Por qué? ¿Por qué asociamos coseno phi con factor de potencia? Porque si esto no existe, estas dos cosas son iguales. El factor de potencia y el coseno phi coinciden. No es lo mismo. Son dos fenómenos diferentes, pero coinciden si no hay armónicos. Entonces, por eso es que asociamos normalmente coseno phi y factor de potencia. Pero si hay armónicos, el factor de potencia real va a ser peor que el coseno phi, porque hay otro componente más que viene asociado. ¿Qué más podemos decir de estos dos gráficos? Bueno, que la distorsión ve la deformación de la señal, pero no el desplazamiento. Esto lo está viendo el coseno phi. Entonces, el coseno phi tenemos dos señales senoidales desplazadas y la distorsión podemos tener tensión y corriente en fase, pero deformada. Y ahí hay distorsión armónica. Entonces, ¿por qué doy estos dos ejemplos? Esto es un ejemplo de un motor trifásico asincrónico con un arranque directo, supongamos. No hay nada electrónico. Es un motor simplemente sin electrónica. Entonces vamos a tener las dos señales perfectamente senoidales, pero desplazadas. Aquí tenemos un problema de coseno phi. ¿Qué puede darse en este caso? Podemos tener una situación con un variador de velocidad, un variador de frecuencia. Y para aquellos que hayan trabajado en el tema, tal vez sepan que con un variador nosotros podemos obtener un coseno phi igual a 1. ¿Qué sería un coseno phi igual a 1? Que no hay desplazamiento, que tenemos tensión y corriente en fase. Pero ¿qué va a suceder? Hay deformación. Entonces, tenemos distorsión sin desplazamiento. Coseno phi, perfecto. Factor de potencia, malo, porque hay distorsión. Entonces, son dos ejemplos sueltos para que vean que son dos fenómenos diferentes. Si queremos atacar completamente el problema y hablar realmente del factor de potencia, tenemos que contemplar las dos situaciones, corregir el coseno phi y eliminar la distorsión. Y de esa forma realmente estamos incrementando y mejorando el factor de potencia. Bien, bueno, esto a modo de introducción. Entonces, como les comentaba, si queremos corregir el verdadero factor de potencia, vamos a atacar tanto la compensación de energía reactiva como el filtrado de armónicos.
En conjunto, solucionando esos dos problemas, sí mejoramos realmente el factor de potencia. Bien, un poquito de introducción teórica básica. Tenemos diferentes tipos de cargas y acá aclaramos que son cargas lineales. ¿Por qué? Porque después vamos a ver que hay cargas no lineales. ¿Quiénes son las cargas lineales? Podemos dividirlas en cargas resistivas, inductivas o capacitivas. Las resistivas será todo lo que simplemente tenga una resistencia, como puede ser una resistencia de calefacción, o antiguamente las lámparas incandescentes, que ya prácticamente no se usan, pero eran netamente resistivas. ¿Y qué particularidad vemos? Que en una resistencia o carga resistiva, la corriente y la tensión están en fase, con lo cual el ángulo phi es 0 y el coseno phi es 1. Esa es la situación ideal para el aprovechamiento de la potencia. Toda la potencia aparente demandada del transformador se convierte en potencia activa. No hay ningún desperdicio. Esta es la situación que da en las cargas resistivas. Luego tenemos las cargas inductivas. La principal carga inductiva que van a encontrar siempre en cualquier industria son los motores. Los motores son los grandes consumidores de energía reactiva, que se representa de esta forma. Este es el símbolo de resistencia, el símbolo de un inductor y el símbolo de un capacitor. Bueno, ¿qué vemos en las cargas inductivas? Que la tensión y la corriente están desfasadas 90 grados. Esto es un comportamiento teórico en una carga netamente inductiva, si no tuviera ningún componente resistivo. En la realidad no, porque obviamente, aunque sea un inductor, tiene un mínimo componente resistivo del cobre, pero digamos que, bueno, en condiciones ideales esto sería 90 grados puros de desfasaje de la tensión y la corriente. En la carga capacitiva es totalmente opuesto. También existe un desfasaje de 90 grados, pero si observan, es en oposición, en atraso contra en adelanto, respecto a la tensión de la corriente. ¿En qué se mide esto? Bueno, la letra que simboliza a la potencia activa es la P, que se mide en watt o kilowatt, y en cuanto a la potencia reactiva, tenemos la letra Q. Se mide en bar o kVAR, que son volampere reactivos o kilovolampere reactivos. ¿Qué podemos decir acá? La potencia activa, P, es la que produce trabajo útil. Digamos que esa energía que estoy consumiendo me genera un movimiento, por ejemplo, en el caso del motor. Ese movimiento se transmite a través de un eje y hace que la máquina se mueva y genere una producción de algo. Pero también tenemos la potencia reactiva. Y la potencia reactiva no va a convertirse en un trabajo útil, pero es necesaria para la magnetización del motor. Es decir, si el motor no toma ese reactivo de la red, no podrá magnetizarse, con lo cual de ningún modo se va a generar el giro del rotor dentro del estator. Entonces, sí o sí es necesario ese consumo de potencia reactiva para que el motor pueda funcionar. Entonces, aquí lo que representamos es un motor tomando potencia activa que trasladará al eje. Luego esa potencia, digamos, afectada por el rendimiento y demás, se va a convertir en la potencia mecánica que mueve a la máquina. Pero además tenemos el consumo de reactivos. Entonces, este motor no está consumiendo únicamente los kilowatts que dice en la chapa, sino que la corriente total que consume el motor es proporcional a los kVA que consume, que es la sumatoria vectorial de las dos potencias, la potencia activa y la potencia reactiva. Bien, hasta ahí, ¿qué es esto de los kVA? ¿Por qué hay distintos tipos de potencias activas, potencias reactivas? Bueno, la potencia total realmente consumida, ya sea de la red, del transformador, del generador, de donde venga esa potencia, la total es esta,
son los kVA, la potencia aparente, que se simboliza con la letra S. Bueno, esta potencia total tiene dos componentes. Como vemos acá, esto lo podríamos ejemplificar en un gráfico que seguramente ahora les muestro más adelante. Potencia activa más JQ, que es la potencia reactiva. Digamos, esto es una expresión en números complejos, porque es una expresión de potencia de forma vectorial. Pero en sí estos son los dos componentes que nos dan la potencia aparente total, que es la realmente consumida. Bien. ¿Qué tenemos acá? El viejo y querido triángulo de potencia, que seguramente lo tengan visto. Acá lo que mostramos, esto es de dónde nace, cómo llegamos a formar este triángulo de potencias. Entonces, nosotros podemos decir que en una carga resistiva, la corriente y la tensión están en fase, ¿no? Recuerdan lo que vimos acá. Corriente y tensión están en fase, digamos que no tiene ángulo, el ángulo es cero entre ellas, en una carga resistiva. Entonces, hay una tensión, la tensión es siempre la misma, y para la carga resistiva va a existir una corriente resistiva, en fase con la tensión. Pero para las cargas inductivas va a existir una corriente inductiva, desfasada 90 grados respecto de la tensión. Ahora bien, en la realidad, las cargas suelen ser mixtas, con componentes tanto resistivos como inductivos. Entonces, si hiciéramos una sumatoria vectorial de esas dos cargas, encontraríamos que la corriente real va a tener un determinado ángulo de desfasaje respecto de la tensión. Corriente desfasada de la tensión. ¿En qué ángulo? En el ángulo phi, que es el que nos interesa. ¿De qué depende este ángulo phi? Bueno, depende de qué tan largo sea este y este vector, digamos de la proporción entre ellos. Si el vector IR fuese más largo, este vector I se va a ir cerrando y acercando cada vez más a la tensión, es decir, la corriente va a estar más próxima a la tensión cuanto más resistiva sea la carga. Y al contrario, va a estar más lejos, con un mayor ángulo phi, cuanto más inductiva sea la carga. Entonces, manejando esta proporción de resistivo con inductivo es como nosotros podemos controlar el coseno de phi. Si queremos verlo como una expresión matemática, el coseno phi lo podemos representar como IR sobre I. O sea, esto es trigonometría. La hipotenusa del triángulo sería la I, la IR es el cateto adyacente, el coseno de este cateto va a ser el coseno de phi de este ángulo. Esto es simplemente cómo lo expresamos matemáticamente. Ahora, bien, ¿cómo llegamos de este análisis vectorial de tensión y corriente al triángulo de potencias que nosotros utilizamos? Bueno, si a esto lo multiplicáramos, digamos, si hacemos tensión por corriente, vamos a tener la corriente resistiva multiplicada por la tensión, es potencia activa, ¿bien? Que sigue manteniendo el ángulo cero. La corriente reactiva multiplicada por la tensión nos va a dar potencia reactiva, también con un ángulo de 90 grados respecto de la tensión. En consecuencia, va a surgir este vector de potencia aparente, que tiene el mismo ángulo. ¿Por qué tiene el mismo ángulo? Porque si esto es proporcional a esto y esto es proporcional a esto, se mantienen las proporciones entre ellos, es decir, entre ellos mantiene la proporción, por lo tanto mantiene el mismo ángulo phi. Entonces, el ángulo entre tensión y corriente es el mismo ángulo que tenemos entre potencia, entre potencia activa y aparente.
¿Por qué? Porque la corriente total real es proporcional a la potencia aparente, o viceversa, ¿no? En realidad, la potencia aparente, que es la total consumida en kVA, es proporcional a la corriente real que circula. Y ella depende del coseno del ángulo phi, que depende de la proporción entre reactivos e inductivos. Bien, bueno, esto es triángulo de potencia, teoría básica, electrotécnica, con un poco de trigonometría. Entonces podríamos decir que el coseno phi es igual a P sobre S, analizando este triángulo, que es algo que utilizamos normalmente para hacer los cálculos de, de este, de este tema. Entonces es igual al factor de potencia, porque P sobre S es el factor de potencia. Bueno, sí, si yo miro este gráfico, voy a decir que sí, que el coseno phi y el factor de potencia son lo mismo. Pero tengo que hacer una aclaración. Para cargas lineales. O sea, únicamente para cargas lineales va a coincidir el coseno phi con el factor de potencia. ¿Por qué? Porque las cargas lineales no generan distorsión. Entonces no va a haber armónicos en las cargas lineales. Y si no hay armónicos, volvemos para atrás, si no hay armónicos, el factor de potencia solamente tiene afectación por el desplazamiento, es decir, coseno phi y factor de potencia coinciden. ¿Por qué? Porque no hay distorsión, porque no hay cargas no lineales. Estamos hablando de cargas lineales. Ahora, ¿qué pasa cuando hay cargas no lineales? Bueno, si queremos hablar del verdadero factor de potencia, tenemos que incluir a las cargas no lineales. Entonces, tomando el mismo ejemplo, nosotros tenemos acá, disculpen que hay un cambio de colores, pero voy a tratar de explicarlo con las posiciones de los vectores. La potencia aparente tiene el mismo sentido y dirección. Potencia aparente, perdón, potencia activa, potencia activa. Esto es lo mismo. Potencia reactiva, potencia reactiva. Si yo traslado este vector acá, tendría que desde este extremo hasta este extremo, esto sería S, potencia aparente. Entonces, este es el mismo análisis que tenemos acá. Triángulo de potencias, cargas lineales, análisis en un plano. P, Q, S. Pero, ¿qué pasa cuando hay distorsión? Bueno, ahí entra en juego un nuevo vector, que es la distorsión. Y esa distorsión se representa como otro vector que se acopla a este análisis en otro plano. Yo podría dibujar otro triángulo de potencias diferente que incluya a la P, a la D y a la S. Y trazaría otra potencia aparente, digamos S', por darle algún nombre, de acá hasta acá. Contemplando un triángulo de potencias basado en la distorsión. Cuando nosotros queremos juntar las dos cosas y hacer un análisis completo, vamos a necesitar hacer el análisis espacial. Digamos, salimos del plano y nos vamos al espacio. Entonces, juntamos los tres vectores, potencia activa, potencia distorsiva y potencia reactiva, y ahí hacemos por el método de la poligonal, sumamos los tres vectores y llegamos al vector total, que es la potencia aparente real, que va a venir desde acá hasta acá. Entonces, esta es la potencia aparente, los kVA realmente consumidos por la carga. Esto es lo que se le demanda al transformador, a la instalación. Entonces, ¿qué vemos con esto? Algo que quiero que quede claro es que si hay distorsión armónica, hay una mayor demanda de energía, los componentes están más exigidos, el transformador está más cargado, aunque no se vea.
Yo estoy consumiendo los mismos kilowatts, pero tengo una mayor potencia aparente, que es la realmente demandada. La corriente depende de esa potencia aparente. Fíjense, acá no hay armónicos, entonces yo redibujo este triángulo, lo redibujo acá. P, Q, S. ¿Cuál es la potencia consumida? De acá hasta acá. Esta sería la S si no hubiera armónicos. La misma instalación, con la misma potencia activa y la misma potencia reactiva, pero en vez de cargas lineales tengo cargas no lineales. Entonces hay distorsión, hay armónicos. ¿Qué pasó? Todo esto es el incremento de potencia. Yo salté de un vector de esta magnitud a un vector de esta magnitud. Entonces, la potencia aparente, los kVA realmente consumidos, son mayores cuando hay armónicos. Entonces es importante la eliminación o reducción de los armónicos para aliviar la instalación, la demanda del transformador y demás. Bien, entonces cuando hay armónicos, el factor de potencia es inferior al coseno phi y se requiere una solución más avanzada. Bien, eso es un poco lo que les comentaba antes. Si no hay armónicos, coseno phi coincide con factor de potencia. Si hay armónicos, el factor de potencia es peor, porque además tiene una deformación que se suma al desplazamiento. Entonces va a ser peor el factor de potencia. Muy bien. Esto es introducción teórica de algunos conceptos de coseno phi, factor de potencia y armónicos. Vamos a ver un poquito qué productos tenemos asociados a estos problemas que vimos, cómo los solucionamos. Bueno, dentro de la parte de Power Quality y de ABB, lo que vamos a tratar son los problemas internos. En esta capacitación no vamos a tocar problemas externos ni soluciones de UPS o acondicionadores de línea, sino que vamos a ir a los problemas internos a corregir problemas de coseno phi, de armónicos o de desbalances con este equipamiento que vemos acá. ¿Qué tenemos acá en la imagen? Capacitores. Estos son capacitores que vamos a utilizar para mejorar el coseno phi. Bueno, a ver, vuelvo un poquito. No lo mencioné porque, digamos, que lo tengo incorporado, pero siempre está bien refrescar un poco. ¿Cómo hago yo para mejorar ¿qué es lo que se busca al incrementar el coseno phi? Reducir este ángulo. O sea, achatar este triángulo. Que la S sea más próxima a la P y que la Q sea menor. Eso me va a permitir achicar el ángulo y en consecuencia incrementar el coseno phi. ¿Cuál es la situación ideal? Coseno phi 1. ¿Qué sería coseno phi 1? Que la S coincida con la P y la Q no exista. Eso es teórico ideal, coseno phi 1. ¿Cómo hago para reducir esta Q? Bueno, si esta Q es de orden inductivo, la forma de reducirla es contrastarla con potencia reactiva capacitiva. A un inductor le contrapongo un capacitor, que sería una flecha igual que esta, pero para abajo. Bueno, si a mi capacidad inductiva le pongo lo mismo de capacitivo, en consecuencia, esto baja, esta Q se reduce y logro el objetivo que quiero. Achicar el triángulo, disminuir el ángulo phi, incrementar el coseno phi. Entonces, ¿cuál es la forma de mejorar esto? Agregando capacitores. Bien, digamos que es el objetivo de toda esta introducción teórica, nos lleva a eso, a los tableros de capacitores. Bien, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos capacitores, obviamente. Dos familias de capacitores. Capacitor CLMD, capacitor QCAP. Y después hay otros componentes también asociados a tableros de capacitores, como puede ser reactores. Los reactores son inductores diseñados especialmente para proteger a los capacitores frente a los armónicos. Lo vamos a ver más en detalle el jueves.
pero sepan que es un componente que pueden encontrar dentro de un tablero de capacitores. Después tenemos el controlador del tablero. Yo puedo hacer un tablero de capacitores. A ver, tenemos distintas estrategias de compensación. Yo determino que necesito un valor de kVAR de una capacidad determinada. Necesito tanto de capacitores, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer? Necesito 50 kVAR. Bueno, pongo un capacitor fijo de 50 kVAR. Esa es una estrategia de compensación. Compensar de manera fija. ¿Qué ventaja tiene? Es mucho más simple. Un solo capacitor, toda la potencia, permanentemente conectado, y me olvido del problema. Ya compensé. ¿Qué desventaja tiene? La desventaja de que eso es algo rígido. Son 50 kVAR siempre y permanentemente. Pero si mi carga es variable, mi necesidad capacitiva va a subir y bajar. Entonces no me sirve en esos casos tener una compensación fija. Me conviene tener, no sé, en vez de esos 50 kVAR, podría tener 2 de 25, por dar un ejemplo simple. Entonces, ¿para qué me sirve tener 2 de 25? Para que si estoy a plena carga, conecto los 2 de 25, entonces tengo 50 kVAR, pero si estoy a mitad de carga, pongo uno solo de 25 y compenso eso y no me sobra capacidad. Y si estoy en muy baja carga, tal vez desconecte los dos. No necesito compensar. Entonces, a eso le llamamos una compensación por pasos. Yo di un ejemplo muy básico de un paso de 50 o dos pasos de 25. En realidad los tableros de capacitores tienen muchos pasos, pueden llegar a tener hasta 12 pasos. Pero un poco para explicar el concepto. Compensación fija, un solo elemento que está permanentemente conectado. Compensación por pasos, tengo la potencia total dividida en etapas y voy a utilizar esas distintas etapas y combinaciones de ellas en función de la potencia que necesite. Ahora, lo quiero hacer todavía más inteligente y menos dependiente del operador, hago un banco automático. ¿Qué es un banco automático? Bueno, que esas etapas de compensación, en vez de ingresarlas un operador manualmente en función de una lectura que haga de un instrumento de coseno phi, las haga un equipo como estos que vemos acá. Tanto el RBC como el RBT son reguladores automáticos del coseno phi, que se utilizan para tableros de compensación automática. ¿Qué es lo que hacen? Miden el coseno phi y cuando es necesario una determinada capacidad, mandan una señal de cierre que haga conectar a la etapa capacitiva necesaria. Del mismo modo, cuando deja de ser necesaria, la desconectan. Pero esto lo hace automáticamente en función de su medición, sin intervención del usuario. Entonces, a eso le llamamos una compensación automática. Bien, entonces tenemos compensación fija, compensación por etapas, pero manualmente controlada por el usuario, o compensación automática, que es por etapas, manejada por un controlador. Es lo que más se utiliza en la industria debido a la variabilidad de las cargas. Entonces en ABB tenemos estos dos modelos de reguladores, más simple, más avanzado, lo vamos a ver un poquito más en detalle ahora a continuación. ¿Qué es esto del Dynacomp? Este es un compensador dinámico, un poco como el nombre lo indica, que va a suministrar energía reactiva en función de lo demandado por la instalación, pero de manera muy rápida. En la mayoría de las industrias, la demanda de reactivos, la necesidad de corregir coseno phi, es, si bien es variable por periodos prolongados, salvo en algunos casos puntuales, como por ejemplo una soldadora de punto. Bueno, que es que hay mucho en la industria automotriz. ¿Qué pasa en esos casos? Nosotros tenemos una demanda de energía reactiva muy fuerte, pero muy breve.
Es decir, a mí si yo estuviera visualizando un gráfico del coseno phi, vería un coseno phi constante y de repente un pozo. Un pozo muy profundo y breve, y retoma. Bueno, esos tipos de huecos necesitamos compensarlos de alguna manera rápida. Un banco de capacitores convencional no le da la velocidad de respuesta. Entonces, para esos casos existen estos compensadores dinámicos que utilizan tiristores como elemento de conmutación. Son mucho más veloces en el tiempo de respuesta a estas demandas. Como les decía, se utilizan en casos puntuales, después lo detallamos un poco más. ¿Qué es esto último que tenemos acá? Los PQF. Bueno, estos son filtros activos de armónicos. Digamos que es lo último en tecnología contra eh, los fenómenos de armónicos, que además corrigen el coseno phi y balancean las cargas. Es el equipamiento más completo de todas estas soluciones que vemos acá. Después, bueno, de este equipo en particular vamos a hablar bastante el jueves. Eh, Hoy les voy a comentar un poco más de esto que tenemos acá. Pero en sí estas son las soluciones que tenemos en ABB dentro del área de Power Quality. Bien, continuemos avanzando. Bueno, como habrán visto que hay varios equipamientos distintos, varias soluciones, un poco armamos este cuadro orientativo para entender cuándo usar cada una de ellas, porque ante tanta variedad, bueno, obviamente hay usos recomendados y usos tal vez no óptimos o contraindicados incluso. ¿Por qué puede darse esos casos? Bueno, les explico un poco el gráfico. Aquí tenemos una especie de semáforo rojo, amarillo y verde, indicando en función del objetivo que yo tenga, puedo utilizar, estos serían mis objetivos, puedo utilizar distintas soluciones. ¿Cuándo me conviene usar una u otra? Bueno, eso es lo que trata de explicar el gráfico. ¿Cómo interpretamos los colores? Si están en verde es lo ideal, es el uso recomendado. Para ese objetivo, la mejor solución es la que tenemos en verde. Si está en amarillo, es un uso técnicamente posible, pero tal vez no económicamente rentable. O sea, lo puedo hacer sí, pero tal vez estoy matando un mosquito con un cañón, digamos, por dar una expresión simple. Y en rojo, lo que está mal. Técnicamente está mal. Si lo haces, podés tener consecuencias negativas en tu instalación. Entonces vamos a explicar un poquito estos casos. Lo más simple de todos, mi primer objetivo es corregir coseno phi. La distribuidora eléctrica me está cobrando una multa porque yo tengo un coseno phi muy bajo, entonces necesito levantarlo. ¿Cómo hago para levantarlo? Bueno, la solución recomendada es ir a un banco de capacitores convencional, que esto es lo que todos conocemos, ponemos un tablero con capacitores, ya sea fijo, ya sea por etapas, ya sea automático, lo que voy a hacer es corregir el coseno phi con un banco de capacitores convencional. Ahora bien, supongamos que en mi planta, que yo solamente tenía problemas de coseno phi, no tenía armónicos, mi planta fue creciendo, la tecnología fue evolucionando, compré una máquina nueva para la planta y esa máquina trae integrado variadores de velocidad. La máquina es mucho mejor que la anterior, me mejora la productividad, etcétera, etcétera. Pero me trae un problema, me genera armónicos. Entonces, mi instalación, que con capacitores comunes andaba perfectamente, ahora me voy a encontrar que mi banco de capacitores convencional está sometido a armónicos. Rojo. ¿Por qué? Porque los capacitores son especialmente sensibles a los armónicos. Si yo quiero corregir coseno phi en presencia de armónicos, está contraindicado usar bancos de capacitores convencionales. Después vamos a explicar por qué son especialmente sensibles los capacitores frente a los armónicos. Pero por ahora digamos que no es para nada recomendable usar capacitores comunes si hay armónicos. ¿Qué es lo mejor en esos casos? Vamos a ir al banco de sintonizado. Es decir, un banco LC, combinación de capacitor y reactor.
capacitores e inductores combinados adecuadamente. ¿Para qué? Para poder corregir coseno phi en presencia de armónicos sin que se dañen los capacitores. Ese es el objetivo. Yo quiero corregir coseno phi, pero que no se me explote el tablero de capacitores. Entonces, en esos casos, voy a recurrir al banco de sintonizado. Bien, ¿qué más? ¿Qué más puedo hacer en ese caso? Puedo tener otra situación de corrección de coseno phi de variaciones rápidas. Entonces, no voy a usar bancos convencionales, no voy a usar bancos desintonizados, sino que voy a usar banco dinámico, que también es desintonizado, porque seguramente en estos casos hay armónicos. Pero lo importante es que es dinámico, que es un banco tiristorizado, de rápida respuesta. Entonces, en este caso, lo ideal es ir a esta solución. Y después, si yo quiero balancear cargas, o quiero eliminar armónicos, o quiero hacer las dos cosas juntas, eliminar armónicos, balancear cargas y corregir coseno phi en presencia de armónicos, bueno, ahí la solución ideal es el filtro activo. El filtro activo es el equipo, como les decía, más completo, más avanzado en tecnología, que puede hacer esta triple función simultánea: corregir coseno phi, balancear cargas y eliminar armónicos. Después, seguramente el jueves lo vamos a explicar más en detalle. Pero esto es un poco un cuadro introductorio, orientativo, de qué tipo de tecnología conviene utilizar en cada caso. Bueno, acá tenemos un ejemplo. ¿Qué es este ejemplo? Es un banco eh, automático, un banco por etapas, automático y además preparado para soportar armónicos. Es decir, este sería un banco desintonizado, un banco LC. ¿Por qué? ¿Qué encontramos en este esquema? Encontramos capacitores divididos en etapas o pasos o ramas, y inmediatamente arriba del capacitor encontramos un inductor o reactor, más precisamente en este caso. Entonces, esto es un banco LC. Combinamos capacitores con inductores. ¿Por qué? Porque hay armónicos. Este es un ejemplo para una instalación donde hay armónicos. Si esto no estuviera, estos capacitores durarían muy poco, se agotarían rápidamente, habría que cambiarlos periódicamente, o en casos extremos podrían llegar a dañarse, a explotar, a prenderse fuego. Entonces, no es la situación ideal usar capacitores comunes para este caso. ¿Qué vamos a hacer? Si yo quiero hacer un banco de capacitores preparado para soportar armónicos, voy a utilizar capacitores especiales. ¿A qué me refiero con especiales? Reforzados en tensión. Si mi red es de 400 volt, voy a usar capacitores de 440. No puedo utilizar capacitores de la misma tensión de red si los voy a asociar con inductores y si hay armónicos. Entonces usamos capacitores reforzados en tensión asociados con inductores. Ahí ya estamos hablando de un banco preparado para soportar los armónicos. ¿Quién es el elemento de conmutación que hace energizar y desenergizar el capacitor? Bueno, vamos a tener contactores, y particularmente contactores para capacitores, que son contactores con resistencia de preinserción. Ahora lo vamos a detallar un poquito más cómo funciona este elemento especial. Si seguimos para arriba, ¿con qué nos encontramos? Con alguna protección de sobrecorriente de cada rama. ¿Qué podemos utilizar? Fusibles, por ejemplo, como tenemos acá, montados en bases individuales, montados en seccionador puerta de horno, como tenemos acá. Podemos tener interruptores automáticos. Diferentes tipos de protecciones. Lo importante es que cada paso tenga su protección asociada. ¿Y qué más vamos a encontrar? Bueno, aguas arriba, como cabecera del tablero, yo puedo tener un elemento de corte, simplemente un corte con un seccionador, o bien puedo tener corte y protección, como acá, con un interruptor. En aquellos casos en que el tablero corrector del coseno phi está pegado al tablero general,
posiblemente acá no tengamos nada, y simplemente sea un cable que ingresa tomado desde una salida de la columna aledaña del tablero general. Pero si esto está lejos y está apartado, mínimamente un corte hay que ponerle acá. O bien corte y protección como tenemos en el ejemplo. Esto es toda la parte de potencia. Ahora, ¿quién hace el comando de todo esto? El regulador. El regulador es el cerebro del tablero. Es quien mide el coseno phi y le da instrucciones a los contactores a través de relés de salida, comanda las bobinas de los contactores y los hace abrir y cerrar en función del coseno phi que lee para aumentar la parte capacitiva de la instalación. Digamos, para mejorar el coseno phi, metemos más capacitores. Cuando ya estamos sobrepasados, sacamos capacitores. Bien, eso es lo que hace el controlador del tablero. Entonces, este es un banco automático por etapas, que es lo más utilizado en la industria por la variabilidad de las cargas. Bueno, ¿qué tenemos en ABB como equipamiento para corrección del coseno phi? Obviamente capacitores, les presento al QCAP, el capacitor cilíndrico, que tiene la calidad de ABB, pero a un precio más eh, competitivo dentro del mercado. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué decimos esto? ABB históricamente trabajaba la línea de capacitores CLMD, que la vamos a ver a continuación, que es un capacitor excelente, muy robusto y de alta durabilidad, pero lógicamente con un precio acorde a sus prestaciones, más caro que la media del mercado. Eh, a diferencia de los capacitores cilíndricos, que son bastante más baratos y menos confiables, bueno, ¿qué hizo ABB? Desarrolló un capacitor cilíndrico a precio competitivo, pero que no tenga los problemas típicos de los capacitores cilíndricos, que no explote, que no se derrame ningún líquido, que no se prenda fuego, que no dure 3 meses y haya que cambiarlo. Entonces, se tomaron determinadas medidas de seguridad y características técnicas especiales para poder hacer un capacitor cilíndrico competitivo, pero con calidad de ABB. Entonces, ¿qué cosas se hicieron especiales en este capacitor? Primero, trabajamos con capacitores de tensión 440. En nuestras redes de 380 volt podríamos trabajar con capacitores de 380 volt, de 400 volt, pero si hubiera armónicos se verían muy perjudicados. Entonces, directamente trabajamos con capacitores de 440 volt. Están holgados en tensión. Con lo cual, si quiero asociarlos a reactores, puedo hacerlo. No necesito un capacitor para una red sin armónicos y otro diferente cuando hay armónicos. El mismo capacitor me sirve para ambos casos, para usarlo con reactores o sin reactores, incluso para usarlo en redes de 440. Otro punto muy importante es que están sellados en resina sólida, están encapsulados. Como pueden ver acá en la imagen, está cortado el capacitor, internamente tiene una resina sólida. El capacitor es macizo. Esto mejora muchísimo la condición térmica. Algo muy importante en un capacitor es poder sacar el calor de adentro. Entonces, la conducción del calor en un sólido es mucho más efectiva para sacar el calor que la convección en un gas. Entonces, aquí mejoramos muchísimo el comportamiento térmico del capacitor. Además, la distribución del calor dentro del capacitor mediante un sólido también es mucho más efectiva que en otro medio que pudiera usarse como aislante. Otra ventaja de este encapsulado es que, bueno, obviamente al ser algo macizo, reduce muchísimo las posibilidades de explosión. Acá hay una resina sólida maciza que no se va a este, expandir generando una explosión, sino que si hubiera un caso extremo podría resquebrajarse o algo similar, pero no va a haber una explosión. Y también podemos utilizarlo en cualquier posición de montaje, vertical, horizontal, cabeza arriba, cabeza abajo, no hay ningún inconveniente. ¿Por qué? Porque es un elemento sólido.
La disipación es buena en cualquier posición. Otra medida de seguridad que tienen estos capacitores es el sistema de desconexión trifásica simultánea, que es un, digamos, por llamarle de una forma, es un fusible electromecánico, donde ya sea por sobrecorriente o por sobrepresión o por sobretemperatura, se va a desconectar las tres fases simultáneamente, sacando de servicio al capacitor. ¿Para qué? Para que en un caso de falla no se produzca un daño a la instalación. Sale de servicio el capacitor y queda toda la instalación segura sin ningún inconveniente. Entonces, estas medidas de seguridad hacen que el capacitor tenga mayores prestaciones que un cilíndrico estándar del mercado. Bien, si quisiéramos algo todavía mejor que esto, podríamos pasar a la otra tecnología, que es el capacitor CLMD. Este es el capacitor histórico de ABB, tiene décadas en el mercado, está muy probado, es ultra resistente, tanto eléctrica como mecánicamente, es un elemento muy duradero, muy noble, y eh, es un producto más de nicho para aplicaciones especiales, muy exigentes, o bien para aplicaciones donde el usuario haya tenido mala experiencia con tecnologías estándar, con capacitores cilíndricos de otras marcas, tal vez de inferior calidad, se prendió fuego el tablero, lo que sea. Bueno, quien quiera algo que no falle nunca para quedarse tranquilo, va a ir por esta solución. Obviamente pagando más, porque no es un producto económico, pero sí es mucho más duradero y confiable. Bueno, ¿qué es lo que lo hace mucho mejor que el resto? Que cualquier otro capacitor del mercado tiene una tecnología diferente, el concepto de capacitor es diferente. Vamos a mencionar algunos de los puntos. Los capacitores estos son ultra reforzados. ¿Por qué? Primero, vamos a hablar de estos elementos. La capacidad total de este capacitor está conformada por sumatoria de elementos. Acá no tenemos un capacitor trifásico simplemente, sino que es un capacitor trifásico conformado por sumatoria de elementos individuales. Esto nos da una gran ventaja de, digamos, potencia segmentada en pequeñas unidades capacitivas. ¿Y qué podemos decir de esas unidades capacitivas? Cada una de estas unidades capacitivas elementales está encapsulada en resina. O sea, la tecnología que vimos acá del encapsulamiento de todo el capacitor, acá la tenemos individualizada por cada elemento. O sea, cada elemento tiene su encapsulamiento en resina, es sólido, es macizo, mejora la disipación térmica, no puede explotar. Bien, perfecto. ¿Qué más? Cada uno de estos elementos soporta una tensión nominal permanente de 460 volts, con lo cual es todavía más holgado de lo que era el de 440, que ya es bueno. Aquí tenemos 460. Vamos con un paso más arriba. ¿Qué otra cosa tiene de especial esta tecnología? Que cada uno de estos elementos tiene un fusible interno individual por elemento. Si el elemento en cuestión tuviera una falla, tuviera una exigencia, una sobrecorriente, se va a desconectar el elemento en cuestión. Entonces, ahí ganamos en lo que es la desconexión secuencial por elemento. ¿Qué sucede? Ante una falla, el capacitor, primero y principal, no se va a prender fuego, no va a explotar, que es lo fundamental, es un capacitor ultra seguro, pero después tampoco va a salir de servicio. Va a continuar esta, valga la redundancia, continuidad de servicio. Eso es lo que ofrece este capacitor. Ante la falla de un elemento, el elemento se desconecta automáticamente, se confina las fallas, esto es tecnología autorregenerable, eh, no se propaga la falla al resto de los elementos, sino que queda confinada en un solo elemento,
Y seguimos teniendo potencia reactiva en bornes. Yo voy a seguir, digamos, teniendo potencia de salida en el capacitor, aún habiendo perdido un elemento. Entonces, esto hace que la vida útil de ellos sea mucho más prolongada. Tenemos elementos de este tipo funcionando hace 20 años instalados. Entonces, son elementos realmente muy duraderos, muy buenos. ¿Qué otra barrera tenemos adicional del sistema de protección, de seguridad? Esto que se ve acá como si fuese una espuma gris es en realidad un material granulado que se llama vermiculita, que se llena, digamos, luego de armar el conexionado, esta tapa todavía no está puesta, esta tapa intermedia, se arma el conexionado y se rellena toda la caja con este granulado llamado vermiculita, que es un material inerte, es ignífugo y también tiene la particularidad de hincharse con el calor. Entonces, cumple una función especial de no se puede prender fuego porque es ignífugo y tampoco permite que se genere una llama en otro componente porque al calentarse e hincharse desaloja el aire, o sea, reduce al mínimo la cantidad de oxígeno que va a haber dentro de la caja. Entonces, esto mejora muchísimo la seguridad. Estos capacitores nunca se van a prender fuego, nunca van a explotar y van a durar mucho más en vida útil y en continuidad de servicio que cualquier otro capacitor que encuentre en el mercado de la marca que sea, no tiene esta tecnología. Entonces, toda esta sumatoria de cuestiones, elementos de 460 volt, encapsulados en resina individualmente, protegidos con fusibles internos individualmente, que garantizan una desconexión secuencial, rellenos con vermiculita, montado dentro de una envolvente de acero, lo cual lo hace mecánicamente mucho más robusto. E incluso te da la ventaja de que esto vos lo podés usar en sí como un propio tablero, no necesita ir dentro de un tablero. Esto simplemente puede montarse sobre una estructura que lo soporte y nada más, no necesita estar dentro de un tablero porque esto en sí ya es un envolvente. O sea, es muy útil esto, por ejemplo, para incrementar potencia en un tablero existente. Yo necesito agregar, incrementar potencia y tal vez no tengo espacio en mi tablero, no me entran más capacitores, no puedo agregar un paso más. Bueno, perfectamente puedo acoplar esto montado arriba, al lado, al costado, en donde haya lugar, sin necesidad de hacer un tablero nuevo para incrementar la potencia. Entonces, estos elementos autoportantes nos permiten también esa ventaja. Tienen las resistencias de descarga incorporadas, como corresponde. Al cabo de un minuto, la tensión residual cae a menos de 50 volt, que es lo establecido en la norma IEC. Así que son capacitores ultra reforzados, de alta durabilidad, lo mejor que hay en el mercado, con un precio superior al estándar de mercado. Bien, pero es algo ya probado por décadas, muy duradero para estos casos de extrema exigencia. Para todo el resto de los casos, el cilíndrico de ABB, el QCAP, es algo mucho más confiable que los cilíndricos de baja calidad. ¿Qué más tenemos dentro del tablero? Bueno, el cerebro, ¿no? El controlador. Le llamamos regulador de coseno phi, relé barimétrico, controlador de capacitores. Lo van a encontrar con distintos nombres. ¿Qué es lo que hace en sí un controlador de este tipo? Mide tensión y corriente, con eso calcula el coseno phi, y en función de eso, comparado con el coseno phi objetivo que programó el usuario, manda a través de sus relés de salida, manda tensión a las bobinas de los contactores. Y los contactores son los que conmutan la potencia que hace energizar a los capacitores. Así funciona el banco automático. Y esto es lo que hace el regulador. Como les decía, tenemos dos reguladores en ABB, el RBC
que es el regulador eficiente. Es un regulador básico, estándar, que mide tensión en 2 fases y corriente en la fase restante. Es decir, necesita un solo transformador de corriente, como lo hacen todos los reguladores básicos. Con eso calcula y hace el proceso que yo mencionaba recién. ¿Qué tiene tal vez destacable o comparable contra otros reguladores básicos de otras marcas? Que a pesar de ser un equipo básico, nos da medición de armónicos, de distorsión armónica. No es una medición detallada del contenido armónico, pero sí una medición global. El THD es distorsión armónica total. Puede haber THDB, que es distorsión armónica en tensión, y THDI, que es distorsión armónica en corriente. Esos dos, esos dos valores miden la deformación de la señal, tanto de tensión como en corriente. Y es un porcentaje. Esta magnitud se expresa como porcentaje, y ese porcentaje lo podemos interpretar como qué tan contaminada está la instalación de armónicos. Un porcentaje alto de THD significa que la instalación está bastante cargada de armónicos, que el contenido armónico es elevado, mientras que un THD bajo indica que es una instalación con un leve contenido armónico. Entonces, bueno, este equipo nos da una idea de contenido armónico, nos brinda la distorsión armónica. Bien. Y además tiene una secuencia totalmente programable. En un banco de capacitores la secuencia se refiere a los tamaños y órdenes de los pasos. Yo puedo tener todos pasos iguales, supongamos, no sé, 500 kbr en 10 pasos de 50. Esos son 10 pasos de 50 kbr, es una secuencia que se denomina 1, 1, 1, 1, 1, 1. Digamos, son todos múltiplos de 1, son todos iguales los pasos. Ahora bien, yo podría armarlo con un paso de 25 y todos pasos de 50. Entonces esa secuencia sería 1, 2, 2, 2, 2, 2, expresado el 2 como múltiplo del 1, es decir, los 50 como múltiplo de 25, o yo podría tener una secuencia 2, 1, 2, 4, por ejemplo, un paso de 12,5, un paso de 25, un paso de 50. Bueno, eso es la secuencia dentro de la programación de un tablero, de un banco de capacitores. ¿Qué tiene de especial este equipo? Que no trae secuencias preprogramadas a las cuales el usuario tenga que ajustarse obligatoriamente, sino que puedo combinar cualquier potencia de capacitor y el relé detecta automáticamente la secuencia. O sea, en la puesta en marcha el equipo energiza los capacitores, se da cuenta de qué potencia es cada uno y calcula la secuencia, calcula el factor de multiplicación que existe entre uno y otro. Entonces, antiguamente se solía hacer, por ejemplo, paso de 15 con paso de 30 con paso de 60, pero no podía hacer paso de 15 con paso de 20 porque no había esa relación de duplicar. Bueno, con este equipamiento se puede mezclar cualquier potencia y el equipo se encarga de encontrar el, el factor de multiplicación entre uno y otro paso. Eso es algo avanzado que tiene a pesar de ser un equipo básico. Ahora bien, si queremos ir a algo realmente avanzado, tenemos el RBT. El RBT es un analizador de red, más que un regulador de coseno phi. Un analizador de red que nos mide todas las variables en las 3 fases, va a trabajar con 3 transformadores de corriente, va a tomar las 3 tensiones y nos va a dar tensión, corriente, de línea, de fase, potencia activa, potencia reactiva, potencia aparente, energía, coseno phi, factor de potencia. Fíjense,
son dos cosas separadas. En este equipo tenemos cuánto de coseno phi y cuánto de factor de potencia. Me lo expresa como dos magnitudes independientes, que obviamente si no hay armónicos van a coincidir, pero si no hay armónicos tenemos esa variación entre ellos dos. También nos da el THdB y el THdI, como mencionábamos antes, y todo esto lo hace discriminado por fase o de forma total trifásica. Pero además nos hace un análisis completo de armónicos. ¿Qué significa esto? Que nos da una tabla de contenido armónico. Una tabla que indica para cada orden armónico qué nivel de corriente o de tensión tengo, ya sea en porcentaje o en valor eficaz, nos lo puede expresar de las dos formas. Esto también lo da en formato de espectro de armónicos. El espectro de armónicos es un gráfico de barras, que ahora vamos a ver, que nos dice cuánto hay de cada uno de los armónicos, y también lo hace en forma gráfica, como vemos acá, es un equipo que dibuja la señal. Entonces podemos ver si hay una deformación. Es un equipo bastante completo, analizador de red con controlador del banco de capacitores. Tiene comunicación, obviamente, es un equipo bastante completo, incluso se le pueden conectar sensores de temperatura para medir la temperatura en el tablero, la temperatura de los capacitores y demás. Es un equipo bastante completo para armar un banco, digamos, de altas prestaciones. Si no, tenemos el regulador básico que es el RBC. Bien, ¿qué más tenemos? Otro elemento que podemos encontrar en el banco de capacitores es el contactor, que es el que hace la conmutación, pero fíjense que no es un contactor común, es un contactor especial. En ABB esta línea de contactores se llama UARA y son contactores con resistencia de preinserción. ¿Qué significa esto? Bueno, que tiene esto de especial que un contactor común no tiene. ¿Qué es esto? Lo negro son resistencias, son alambres resistivos. Y esto es un bloque de contactos rápidos. ¿Por qué tiene esto? ¿Por qué no usamos contactores comunes en un banco de capacitores? Bueno, el tema es que un contactor común se dañaría si lo utilizáramos para conmutar capacitores. ¿Por qué? Porque el capacitor toma una corriente de inserción o de inrush muy elevada, que arranca en las 30 veces de la corriente nominal, pudiendo incrementarse todavía más cuando vos vas conmutando un paso atrás de otro. Puede llegar hasta 100 veces de la corriente nominal. Entonces, lógicamente, no hay un contactor diseñado para soportar tal pico de inserción. Los contactores normales están diseñados para soportar 10 veces de la corriente nominal, que eso es la categoría AC3 que se usa para un arranque de motor, pero no para soportar 30 veces, mucho menos 100 veces. Entonces, los contactores comunes se van a dañar cuando los usemos para un banco de capacitores. ¿Qué hacemos? Bueno, se inventó esta tecnología para conmutación de capacitores. ¿Y cómo funciona esto? Bueno, vamos al gráfico. Digamos que si yo no miro esta parte, si simplemente me centro acá, sería un contactor común. ¿Qué haría un contactor común? Le doy tensión a la bobina, cierro este contacto, fluye la corriente hacia el capacitor, con el inconveniente que les decía. Mínimo voy a tener 30 veces de la corriente soportada por este contacto. Este contacto se va a dañar. ¿Qué hace este contactor especial? Bueno, lo especial es esto que tenemos acá. En paralelo con el contacto principal se hace un camino alternativo, y ese camino alternativo tiene dos cosas especiales. Esto, que es un contacto rápido, y esto, que son dos resistencias. Entonces, ¿cómo funciona? Cuando yo le doy tensión a la bobina del contactor, estos contactos comienzan a cerrarse, pero está diseñado de tal forma que mecánicamente este contacto va a cerrar antes que este.
Entonces, en el instante en que este esté cerrado y este todavía no esté cerrado, la corriente que demanda el capacitor va a ver que acá hay un circuito abierto. Entonces, forzosamente va a tomar el otro camino. Pero en ese camino se va a encontrar con dos resistencias. Entonces, ese pico de corriente de inserción tan elevado ya se va a ver limitado por las dos resistencias. De esa forma logro el objetivo de bajar el pico de corriente. ¿Cómo termina esto? Pasada esa transición de milisegundos del pico de inserción, este contacto cierra y este se abre. Entonces, las resistencias quedan desconectadas, solo van a funcionar en esos milisegundos de cierre, y este contacto queda cerrado, pero en este momento ya pasó el pico de transición. Entonces, solo maneja corriente nominal del capacitor y nunca se enteró de que por acá pasó un pico de corriente. ¿Qué logramos con esto? Vida útil. Que el contactor tenga una vida útil razonable, que no haya que cambiarlo periódicamente. Para eso existen estos contactores especiales con resistencia de preinserción. Bien, ¿qué más vamos a tener en el tablero? Bueno, podemos tener, como comentaba antes, un seccionador de cabecera. En ABB tenemos esta línea de seccionadores rotativos que se llaman OT, que llegan desde los 16 hasta los 4000 amperes. Y dentro de cada paso del tablero, esto sería como un corte de cabecera, que, repito, lo podemos reemplazar con un interruptor automático, un XT, si queremos además de corte protección. Y luego en los pasos, en cada rama del banco de capacitores, vamos a tener protección individual con fusibles. Estos fusibles van a ir alojados dentro del seccionador puerta de horno. Digamos, esa es la solución que nosotros aconsejamos. Esto también puede ir montados en bases individuales, o bien en vez de fusibles podrían utilizar interruptores termomagnéticos, pero habitualmente utilizamos esto, bases, digamos, seccionador puerta de horno, que son más seguros que las bases individuales, con fusibles dentro de ellos. Entonces, con esto complementamos todo el equipamiento que tenemos dentro del tablero. Vamos a tener el regulador de cabecera, que controla a los contactores, que son contactores especiales con resistencia de preinserción. Los contactores son los que conmutan y energizan al capacitor. El capacitor eventualmente va a tener aguas arriba un reactor, si lo quiero proteger contra armónicos, y a su vez aguas arriba de toda esa rama voy a tener la protección con fusibles alojados en puerta de horno, y a su vez arriba de todo el tablero voy a tener un seccionador de corte general o interruptor de cabecera. Bien, ese sería todo el equipamiento que vamos a tener dentro del tablero de capacitores. Bueno, lo que sigue es corrección de coseno phi en presencia de armónicos, que ya, digamos, para meternos de lleno en el tema de armónicos, vamos a tocarlo el jueves. Así que ya estando en horario, vamos a finalizar el módulo 1 que teníamos previsto para hoy, y el jueves comenzamos desde aquí, desde corrección de coseno phi en presencia de armónicos y posteriormente filtrado de armónicos. Esos son los dos temas que vamos a tratar el jueves. Así que bueno, de mi parte es todo. No sé, Vale, si hay preguntas, las analizamos. Sí, Rafa, tenemos algunas consultas, te las leo. Jorge nos dice, entendía que el DINACOM y los QCAP quedaron bajo el paraguas de Hitachi. ¿Podrías comentar al respecto? Sí, hay digamos que se hizo una fusión de las dos empresas. Una parte de ABB se fusionó, toda la parte de la alta tensión se vendió a Hitachi, y los capacitores se les llama joint venture, que están, digamos, las dos empresas fusionadas en ese negocio,
y, digamos, sigue siendo la misma fábrica, la misma planta, todo igual, pero, bueno, eh, digamos, la razón social está compartida, digamos, en este momento. El elemento digamos, el equipamiento sigue siendo marca ABB. Perfecto. Otra consulta nos dice, si bien los contactores UA son los indicados para trabajar con capacitores, de tener que utilizar contactores estándar, en el caso de un UA50, ¿se podría reemplazar por un AF52 o es preferible utilizar uno de mayor intensidad de corriente? No, sí, obviamente el razonamiento es correcto. Lo ideal es usar contactores con resistencia de preinserción, pero si, no sé, digamos que eventualmente vos estás en una urgencia y no conseguís un contactor con resistencia de preinserción, pero sí tenés un contactor normal al que podés, o lo tenés, o lo conseguís más fácilmente, podés utilizar contactores normales, pero ojo con la corriente. Para eso tenemos una tabla específica que dice, eh, no sé, el AF52 te sirve para manejar tantos kVAR. Eh, no hagas el reemplazo directo de UA50 con AF50 porque no es así. Vas a tener que sobredimensionar el contactor. Si vas a usar contactores comunes, tienen que ser más grandes que la corriente, digamos, que el que usarías si tiene resistencia de preinserción. Hay que sobredimensionarlo, 1 o 2 calibres, tal vez 3, depende del caso, depende del contactor. Lo correcto es, si vas a usar contactores comunes, basate en la tabla de kVAR para contactores AF. Eh, esa tabla la podemos compartir. Creo que no está en la documentación que damos habitualmente, pero la revisamos, así ya con esta edición de la charla tienen también esa información. ¿Se pueden usar contactores AF para banco de capacitores? Sí, pero sobredimensionados en función de lo que indica la tabla para cuántos kVR se puede utilizar. Lo ideal es utilizar los UA que son específicamente para esa función. Pero en caso de necesidad de urgencia, se puede usar el AF contemplando esta salvedad que les digo. Bien, Fabián nos consulta si vamos a enviar la grabación de la disertación. Fabián, la respuesta es sí, lo vamos a hacer el día viernes con los dos módulos, el módulo del día de hoy y el módulo del día jueves, para que puedan repasar todo el contenido. Martín también nos consulta, ¿hace falta agregar resistencias si se compensa de forma individual? Si se compensa de forma individual, si hace falta agregar resistencias. A ver, los capacitores de ABB, tanto los QCAP cilíndricos como los CLMD cuadrados, vienen con resistencias de descarga incorporadas. Eh, no necesitarías agregar resistencias si te referís a la descarga del capacitor. Eh, en cuanto a la compensación individual, es, digamos que técnicamente es lo ideal porque estás más cerca del problema, entonces el resultado es mejor, pero no, digamos, no veo una necesidad de agregar resistencia más allá de la que trae el capacitor propiamente. No sé si iba a otro lado la pregunta, si querés reformular. No, no, ahí justamente indica que es así, y te agradece por la respuesta. Paso a la otra consulta que nos hace Ulises y dice, ¿existe resistencia de descarga rápida en ABB? No, no ofrecemos ese producto porque en bancos de capacitores convencionales no es necesario. La norma IEC lo que te pide es descarga de, en un minuto vos tenés que bajar de los 380 volts o 400 con la tensión que fuera a la que está conectada el capacitor, tiene que tener una resistencia de descarga, el capacitor incorporada, que baje en un minuto a menos de 50 volts. Eso es lo que exige la norma y eso es lo que hacen las resistencias incorporadas dentro de los capacitores de ABB. No es necesario una resistencia de descarga rápida. Eh, ¿Cuándo sería necesario? Cuando vos tenés
un banco dinámico. ¿Por qué? ¿Cuál es el interés? ¿Por qué vos querrías tener una resistencia de descarga rápida? Para hacer nuevamente una conmutación muy rápida, es decir, saco de servicio el capacitor y lo vuelvo a meter muy rápidamente. Eso, ahí necesitarías una resistencia de descarga rápida. Pero ¿cuándo va a ser eso? Cuando sea un banco dinámico, que es justamente diseñado para eso, para variaciones de reactivo muy altas y muy breves. Entonces está constantemente conmutando. En un banco de capacitores convencional, para la mayoría de los casos, no hace falta ese equipamiento. Si fuese un banco dinámico, sí haría falta. En el caso del Dynacom, ya lo trae incorporado. No es algo que vendamos como un producto suelto la resistencia de descarga rápida. Bien, pero bueno, no es, digamos, en la mayoría de los casos no hace falta eso, solo te haría falta en esos casos específicos de compensadores dinámicos. Perfecto. Bien, esa era la última consulta que teníamos registrada. Les voy a estar compartiendo en el chat nuestra página donde están publicadas todas las capacitaciones en caso que alguno no se haya inscrito todavía para el segundo módulo del día jueves a las 15 horas, horario Argentina. Lo pueden hacer a través de esta página. Sin mucho más de mi parte, Rafa, si querés despedirte de la audiencia y como les adelantaba antes, el día viernes van a estar recibiendo toda la documentación. Bueno, Rafa. buenísimo, Vale. Muchas Ujú. gracias a todos los participantes. Espero que haya sido útil y nos encontramos nuevamente el jueves con el segundo módulo. Muchas gracias. Hasta luego, buenas tardes.